Nunca imaginé que un hombre común podría ganar la guerra sin disparar una sola bala. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Todo mi mundo cambió en un instante. Estaba en casa, escuchando el sonido de las risas de mis hijos. La vida parecía perfecta. Pero las noticias llegaron como un rayo. La guerra se había desatado. La prensa hablaba de batallas, de caos. La gente se decía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a nuestra puerta. Mi corazón se agitó. La imagen de mis hijos, inocentes, llenó mi mente de temor. Vivía en un pequeño pueblo, donde las cosas transcurrían tranquilas. Tenía una familia hermosa. Mi esposa, Lucía, siempre encontraba la manera de hacer que mis días fueran más brillantes. La vida, a pesar de sus altibajos, era sencilla. Pero ahora todo eso se sentía frágil. Caminé por la casa, tocando cada pared como si fuera de cristal, temiendo que pudiera romperse. Las risas de mis hijos ya no eran suficientes para ahogar el eco de la guerra. Pasaron los días. La tensión crecía. Nadie sabía qué hacer. La gente se refugiaba en el silencio, mirándose entre sí, llenos de miedo. Entonces, algo cambió. Un extraño, un hombre que parecía salir de una novela, llegó a nuestra ciudad. Dijo que podía ayudar. Nadie le creyó al principio, pero yo sentí algo en su voz. Sostenía un mapa, lleno de marcas, secretos. Se acercó a mí, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. Me susurró al oído: a veces, la guerra se gana con palabras, no con balas. No entendía. ¿Cómo podía ganar la guerra sin disparar? El aire era denso, se podía cortar. Pasaron semanas y la gente comenzó a congregarse. El extraño hablaba, y nosotros, cautivados, escuchábamos. Compartía historias, relatos sobre el poder de la unión, de la esperanza. La atmósfera se llenó de emoción, pero también de escepticismo. Yo lo vi con mis propios ojos. La fe creció en nosotros, un fuego que antes estaba apagado. Una noche, todo se volvió más intenso. El hombre hizo una promesa. Dijo que, si lo seguíamos, podríamos cambiar el rumbo de la guerra. Las lágrimas me brotaron. ¿Era posible? ¿Podía un hombre común realmente hacerlo? Las noches eran frías, pero el calor de la esperanza crecía. Nos reunimos cada día, compartiendo preocupaciones, planes, risas. Había algo en el aire, una electricidad que apenas podía comprender. Miré a mis hijos dormir, y supe que debía arriesgarme. Finalmente, el día llegó. El extraño nos llevó a un lugar donde nadie se atrevía a ir. Pude ver a la gente asomarse a las ventanas, murmullos llenos de incredulidad. No podía dar marcha atrás. Entonces, en medio de la multitud, un grito. ¿Qué está sucediendo? Me giré, y vi a un grupo de soldados acercándose. La guerra estaba aquí, y nosotros éramos su objetivo. El corazón me latía con fuerza. El extraño se adelantó, con la mirada fija. Mis manos temblaban. Estábamos a punto de desatar un evento que cambiaría nuestras vidas. La guerra no era solo un destino físico, era un cuestionamiento moral. ¿Podíamos ganar sin disparar? Sus ojos ardían con determinación. Este era nuestro momento. Y justo cuando todo parecía decidido, una voz rompió el aire: detente. Necesito hablar contigo. Mi pecho se apretó. ¿Quién era? ¿Qué quería? El futuro de nuestra lucha pendía de un hilo, y la verdad que se escondía en esa interrupción podía cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, debo darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo rápido para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like. Eso realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El murmullo entre la multitud se convirtió en un cuchicheo nervioso. La figura que se había acercado al extraño era una mujer. Su mirada estaba llena de una determinación que apenas podía disimular el temblor en su voz. Soy Clara, se presentó, y aunque parecía un poco desaliñada, había una dignidad en su porte. He venido a advertirte.
El extraño la miró, sin apartar su atención de los soldados que se acercaban. Mis manos temblaban, y el aire se hacía pesado a mi alrededor. ¿Advertirnos de qué, Clara?, preguntó con una calma que contrarrestaba la tensión creciente. Hay grupos en la ciudad que no quieren que hables. Ellos creen que tus palabras son una amenaza, que pueden hacer que la gente se levante. Creen que la guerra es la única solución. Su voz se quebró, y sentí como todos contenían la respiración. Si sigues aquí, podrías poner a todos en peligro. No solo a ti, la multitud comenzó a murmurar. Mis pensamientos estaban dispersos, entre la necesidad de escuchar al extraño y el deseo de correr a casa y proteger a mi familia. ¿Cuántas veces había hablado de lo que él creía? La idea de arriesgar a los míos hacía que el miedo ardiera en mi pecho. Pero tampoco podía ignorar lo que Clara decía. Una oleada de emociones cruzó por mí, desconfianza, esperanza y una desazón profunda. Las promesas del extraño llenaban mis días, pero el miedo de perderlo todo era aplastante. Justo en ese momento, uno de los soldados llamó a su compañero, indicando en nuestra dirección. La urgencia se sentía en el aire. Necesitamos tomar una decisión, dije a mis vecinos. ¿Vamos a seguir este camino? Estamos dispuestos a arriesgar todo por esta lucha. El extraño, aún con su mirada firme, respondió, las palabras tienen un poder que no podemos subestimar. Eso lo hemos olvidado, el miedo nos ha hecho olvidar. Pero debemos estar unidos. Si no nos unimos, solo seremos víctimas de nuestro propio silencio. La presión en el pecho se hizo casi insoportable. ¿Unión? ¿Esperanza? ¿Era suficiente? Entonces, miré a mis hijos, a la dulce Lucía que a lo lejos me observaba con preocupación. La imagen de su dulce sonrisa se entrelazó con la amenaza del instante. ¿Podría dejar que esta lucha fallara? Pero, al mismo tiempo, ¿cuál sería el costo de continuar? Clara se acercó de nuevo, sus ojos llenos de una propuesta oculta. Sé que no confías en mí, pero hay más en juego que solo esta lucha. Te lo ruego, ven conmigo. Hay algo que debes ver. Algo que puede ayudar a todos, incluso a tus hijos. Una oleada de incredulidad me atravesó. Nunca había considerado que Clara se convirtiera en mi guía. Pero la desesperación por encontrar una solución me llevó a preguntarme, ¿podría haber otra manera? La voz del extraño resonaba en mi mente, a veces, la guerra se gana con palabras, no con balas. Sin pensarlo, di un paso hacia Clara, sintiendo como el peso de la multitud se desvanecía momentáneamente. ¿Dónde?, pregunté, la valentía brotando de un rincón oculto en mi ser. Un grito resonó tras de mí. Detente. No te alejes de nosotros. Era uno de mis vecinos, y su voz estaba impregnada de pánico. El sello de la incertidumbre volvió a caer sobre nosotros como un manto pesado. Pero ya no daría marcha atrás. Clara me miró con una mezcla de urgencia y desafío. Si esperas, será demasiado tarde. Ellos no solo están aquí para intimidar. Vienen con una misión. Mientras me debatía entre el caos, la esperanza y la desesperación, el sonido de botas resonó en el pavimento. Algo dentro de mí se encendió, si iba a arriesgarlo todo, al menos lo haría buscando una verdad, la verdad que podría luchar a su propia manera. Las preguntas comenzaron a girar en mi cabeza. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? Al fin, decidí. Con una profunda respiración, miré a los ojos del extraño, luego a los soldados que se acercaban y, finalmente, a Clara. Confiaré en ti. Llévame a donde tienes que llevarme. El extraño se quedó mirando mientras Clara giraba sobre sus talones, lista para guiarme a lo desconocido. Sentía que el momento de la verdad se acercaba, y el futuro de todos los que amaba pendía de un hilo en ese instante crucial. Pero lo que no sabía era que esta decisión no solo alteraría mi vida, sino que también revelaría secretos que cambiarían el destino de nuestra comunidad para siempre. La necesidad de actuar me envolvió como una manta pesada mientras seguía a Clara, quien avanzaba rápidamente, guiándome a través de los callejones angostos de la ciudad. El murmullo de la multitud se desvaneció tras nosotros, pero el eco de sus temores seguía resonando en mí. A medida que caminábamos, una batalla interna estallaba en mi mente, la esperanza reñía con el miedo, y mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Clara se detuvo de repente frente a una puerta de madera desgastada, cubierta de yedra. Su mirada se profundizó y, con una voz apenas audible, dijo, «Esto es más que un refugio. Aquí es donde hay que empezar».
La puerta chirrió al abrirse, revelando un pequeño estudio, oscuro y polvoriento, pero que a su vez emanaba un aire de nostalgia. Las estanterías estaban llenas de libros viejos y documentos esparcidos, como un paisaje de historias olvidadas. Mi curiosidad se intensificó, y sentí que este lugar tenía un significado que aún no comprendía. ¿Qué es esto?, pregunté, mientras Clara comenzaba a clasificar numerosos folios arrugados. ¿Por qué has traído aquí a alguien como yo? Clara alzó la vista con un destello de pasión. Aquí se encuentran las voces que han sido silenciadas, los relatos de aquellos que luchan sin armas. Esto es un arsenal de letras, ideas y verdades que podrían cambiar el rumbo de nuestra lucha. Su fervor era contagioso, y por un momento, mis dudas parecieron desvanecerse. A medida que se dedicaba a organizar los papeles, mis ojos se fijaron en un libro abierto sobre la mesa. Sus páginas amarillentas revelaban una serie de discursos y poemas que proponían un mundo mejor, un mundo donde la violencia no era la única respuesta. Sentí que había un trozo de mí que anhelaba esas palabras, que deseaba que resonaran en toda la ciudad, pero el miedo a que tales ideas provocaran aún más represión me atenazaba. No puedo dejar que nos encuentren aquí, murmuré, el terror haciendo eco en mi voz. Tuve que dejar a mi familia afuera. ¿Qué sucederá si nos descubren? Si no tomas este riesgo, no solo los dejarás atrás, también dejarás que el miedo gane, respondió ella, su mirada fija en la mía, incisiva y desafiante. ¿Qué harás cuando miren a los ojos de tus hijos y vean solo resignación? ¿Es eso lo que quieres para ellos? Las palabras de Clara me golpearon como una marea. Su desafío encendió un fuego en mí que había permanecido apagado por tanto tiempo. Tienes razón, admití, sintiendo un nudo formarse en mi garganta mientras el amor por mis hijos me empujaba a seguir adelante. Pero, por donde comenzamos, ella sonrió tenuemente y se acercó a una de las estanterías, sacando un pequeño manifiesto. Comencemos a escribir. A difundir estos mensajes a través de la ciudad. Convertiremos cada palabra en un grito de esperanza. Me extendió la hoja, y el peso del compromiso que significaba comenzó a afectarme. Mi decisión no solo afectaría mi vida, sino también el futuro de todos. Al salir de ese lugar, sentí como una nueva fuerza me embargaba. Había una chispa de valor en mi corazón que latía por los cambios que aún podían surgir. Tal vez, a través de las palabras, podríamos encontrar un camino distinto, uno donde la batalla no se librara con armas, sino con la verdad y la conexión humana. Pero antes de que pudiera reconocer plenamente la fuerza de este nuevo amanecer, un estruendo sacudió la puerta. Se hicieron eco de gritos y el temblor del suelo presagiaba que la lucha no se había desvanecido. Clara me miró, con los ojos llenos de una mezcla de terror y determinación. Debemos salir, ahora. Sin pensar en lo que me esperaba a la vuelta de la esquina, tomé su mano. La urgencia de ese momento nos unió, cada uno persiguiendo la esperanza de un cambio, atrapados entre el fuego y la quietud. Avanzamos, sintiendo que los ecos de nuestras decisiones resonaban en cada paso. La puerta se abrió de golpe, revelando la figura del extraño que nos observaba desde las sombras, su rostro impasible y enérgico. ¿Qué han descubierto?, preguntó, su tono grave indicaba que el tiempo se agotaba. Mientras el caos amenazaba con alcanzarnos y el quehacer se tornaba más desesperado, sentí que mi corazón latía al unísono con la incertidumbre del futuro. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y aún en medio del peligro, la convicción comenzaba a florecer. Con el peso de las palabras respaldándome, comprendí que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La pregunta ahora era, ¿podríamos encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría y hacer que nuestras voces no solo fueran escuchadas, sino que resonaran en todo lugar? El extraño se presentó como Samuel, un antiguo activista que había sido testigo del auge y la caída de movimientos similares en la ciudad. Su mirada radiaba desesperación, pero también una chispa de determinación. No tenemos tiempo, insistió, mientras la tensión aumentaba en el ambiente. Los agentes de la autoridad están cerca. Necesitamos un plan, y lo necesitamos ahora. Clara asintió, su rostro transformándose en una máscara de seriedad. ¿Qué propones?, preguntó, su voz firme a pesar del pánico que temblaba en su interior. Distribuir los manifiestos. Conforme más personas se unan a la causa, más difícil será para ellos silenciarnos, dijo Samuel, sopesando cada palabra como si fueran gemas preciosas. No se puede dejar que el miedo nos ciegue. Hay quienes están esperando un motivo para levantarse. Mientras escuchaba, todo en mi interior parecía vibrar.
Las visiones de mis hijos me inundaron, de sus risas que una vez llenaron nuestra casa, de sus miradas de inocencia mientras me preguntaban sobre el mundo afuera. Este era el momento de romper con la narrativa de desesperanza que tan hábilmente nos habían impuesto. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sintiendo que mis pies comenzaban a hundirse en un suelo de convicciones. Imprimir y difundir las copias, todo lo que puedas. Utiliza tus conexiones, habla con tus amigos. No son solo palabras, son semillas de cambio que pueden germinar en cada rincón que toquen. La voz de Samuel se llenó de fervor, y noté que la esperanza había comenzado a infiltrarse en mi corazón. Clara dio un paso adelante, su presencia vital y llena de seguridad. Si queremos tener éxito, debemos ser discreto y estratégico, sugirió. Hay que formarse en pequeños grupos. Cada uno debe establecer un lugar de encuentro seguro. Alguien deberá también captar el interés de los que aún son reacios a escucharnos. El aire se volvió denso de ideas y posibles caminos, pero la energía también se llenó de una preocupación constante, el riesgo que conllevaba este acto de valentía. ¿Y si nos atrapan?, pregunté, recordando las historias que había escuchado sobre la gente desaparecida, trozos de vida borrados por el autoritarismo. Si permanecemos callados, ya hemos perdido, respondió Clara, con un fuego en sus ojos que me empujó a creer. Es hora de volver a enfrentar nuestros demonios. El silencio ha sido nuestra cadena. Hoy comenzamos el camino hacia la libertad. El tiempo se evaporaba, y aquel pequeño estudio, lleno de la sabiduría de los que lucharon antes que nosotros, se convirtió en un símbolo, un espacio donde la voz de cada uno podía renacer. La realidad de lo que estábamos por hacer me pareció abrumadora. Iba a ser un viaje peligroso, pero siempre valdría la pena si con cada palabra que pronunciábamos, logramos encender una chispa en aquellos que aún estaban dormidos. Con la determinación creciendo dentro de mí, tomé papel y lápiz, y empecé a esbozar algunas ideas. Al escribir, empecé a sentir que, de alguna manera, la historia que había creído que era un simple hombre común, era ahora el hilo con el que tejía un futuro para mis hijos, una esperanza que podría sostenerse de pie. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de emoción, mientras trazaba mis primeras líneas. Los gritos del caos exterior se desvanecieron en el fondo. Alzó la vista de repente, y mis ojos se encontraron con los de Clara, iluminados por un reconocimiento mutuo. Estábamos juntos en esto. Pero en ese instante de conexión, el sonido de pasos pesados resonó afuera, seguidos de voces enérgicas que exigían nuestra entrega. La autoridad ya había llegado, capturando tanto la desesperación como la determinación que había comenzado a florecer. Con el corazón desbocado, comprendí que el tiempo de actuar había llegado. Rápido. Debemos ocultar esto, grité mientras Samuel y Clara se movían en acción, compartiendo miradas que abrigaban una mezcla de esperanza y temor. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí supo que este era un llamado. Un desafío. Una batalla en la que nuestras voces no se detendrían con la mera lucha por sobrevivir. Hay algo más, Samuel, murmuré antes de que nos dispersáramos a buscar una salida. Prometamos que, sin importar lo que pase hoy, nuestras voces no serán olvidadas. Que esta guerra, aunque sin armas, podría ser también una victoria monumental. Lo prometo, susurró Clara, antes de desvanecerse en la penumbra. Y en medio del terror, me aferré a ese compromiso, el eco de nuestras decisiones resonando en el aire. La siguiente hora sería crucial, un momento que podría definir no solo nuestro destino, sino también el de todos a quienes amábamos. Pero una parte de mí sabía que, pase lo que pase, habíamos dado un paso hacia la luz, y que las palabras que habíamos comenzado a plantar ya llevaban la semilla de la esperanza. Las voces afuera se alzaban cada vez más fuertes, y comprendí que el viaje acababa de comenzar. Sentí que el aire se espesó a mi alrededor, como si cada segundo que pasaba nos acercara más a la confrontación inevitable con la autoridad. La adrenalina corría por mis venas mientras buscaba un lugar donde esconder los papeles que con tanto esfuerzo había comenzado a escribir. Con rapidez, eché un vistazo a los rostros decididos de mis compañeros. Clara y Samuel eran ejemplos de coraje en un mundo que amenazaba con doblegarnos. Nos movíamos juntos, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a encajar. Sin embargo, el ruido del exterior era incesante. Las voces de los agentes se mezclaban con el ruido de pasos apresurados, formando un eco que resonaba en mi mente. Vayan a la parte trasera, rápido, ordenó Samuel, llevando a Clara hacia una puerta oculta que llevaba a un pequeño pasillo oscuro. Sin pensarlo, seguí sus pasos, sintiendo un remolino de emociones que me atravesaban, miedo, determinación, y algo más, un destello de esperanza. Mientras atravesábamos aquel pasillo,
Advertí que las paredes estaban adornadas con carteles desgastados de antiguas protestas, recuerdos de luchas pasadas, de voces que habían resonado con la misma fuerza que ahora comenzaba a despertar en mí. Mira, susurró Clara, señalando un cartel que decía la libertad comienza con una voz. Su mirada se iluminó por un instante, impulsándome a recordar por qué estábamos allí. Llegamos a una sala más pequeña, donde la luz apenas iluminaba el espacio. Clara se giró hacia mí, su rostro reflejando una mezcla de temor y desafío. ¿Qué hiciste para ellos?, preguntó, recordando las promesas que nos habíamos hecho. Su voz, aunque tranquila, contenía una angustia palpable. Todo lo que pude. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde no tengan que tener miedo, respondí, sintiendo el peso de mi respuesta. La realidad de nuestras circunstancias se sentía abrumadora. ¿Acaso estaba haciendo lo suficiente? Mientras hablaba, una sensación de vulnerabilidad me invadió. Siempre había sido un hombre común, dedicado a lo cotidiano, y ahora me encontraba en medio de algo que podría desbordar mis límites y capacidades. Lo haremos juntos, dijo Clara, sus ojos brillando con una determinación que reverberaba en el aire. No estás solo en esto. Todos somos responsables. La fuerza en su voz me recordó la importancia de nuestra causa, algo más grande que nosotros mismos. A medida que la tensión aumentaba fuera de nuestra habitación, las voces de la autoridad parecían mezclarse cada vez más con los latidos de mi corazón. Era un recordatorio de que estábamos a un paso de perderlo todo. Pero cuando miré a Clara y Samuel, reconocí en sus miradas una conexión irrompible, un motivo que nos mantenía unidos. Juntos, comenzaríamos a desafiar lo imposible. Debemos hacerlo ahora, dije, apretando los puños y sintiendo la energía burbujear en mi interior. Si nos descubren, la situación puede volverse incontrolable. Cada segundo era un regalo, un latido en nuestro favor. Un grito de libertad que necesitaba ser oído. Justo cuando nos preparábamos para salir, las voces de la autoridad se hicieron aún más fuertes, vibrando a través del pasillo. De repente, un estruendo resonó en la puerta principal, seguidos de órdenes contundentes que dejaban claro que no habíamos sido discretos. Estamos buscando a los disidentes, gritaron, y su amenaza se sentía palpable, como un frío que calaba hasta los huesos. No hay tiempo. Vamos, gritó Samuel, moviéndose hacia una ventana apartada. La adrenalina me hizo seguirlo de inmediato. Mientras Clara se acercaba, me encontré pensando en mis hijos, en cómo merecían ver un mundo lleno de libertad y oportunidades. Salgan, yo los cubriré, dijo Samuel, empujándonos hacia afuera. Saltamos hacia la oscuridad, y la brisa nocturna nos envolvió como una manta fresca. Pero el golpe de la realidad fue brusco. Mientras caíamos hacia lo desconocido, el miedo y la esperanza se entrelazaban. Aterrizamos en un callejón que olía a hierba mojada y asfalto desgastado. Miré hacia atrás, sintiendo la tensión en mi pecho mientras veía la luz de la habitación donde habíamos estado desapareciendo a nuestras espaldas. Debemos separarnos y mantener el contacto, Clara sugirió rápidamente, su voz ya pensando en el futuro. No podemos permitirnos ser atrapados. Cada uno debe buscar aliados, personas que se atrevan a unirse a nuestra lucha. A medida que nos dispersamos, el silencio en la oscuridad era inquietante. Sabía que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, iba a tener un peso significante en la balanza de la esperanza. Cuando me alejé, el eco de mis promesas nos seguía, no me detendría, nuestras voces no serían olvidadas. Este era el inicio, el momento por el cual había esperado, y aunque el costo podía ser alto, una idea creció con fuerza en mi corazón: teníamos que ser más que hombres comunes. Debíamos convertirnos en la voz de aquellos que no podían hablar. Mientras me perdía en la noche, de repente, la incertidumbre de lo que vendría me envolvió por completo. La guerra comenzaba, y aunque la oscuridad podía acechar en cada rincón, en mi interior sabía que un nuevo amanecer podría estar al alcance de la vista, una lucha que podría plantar semillas de cambio, incluso en los lugares más sombríos. Y con cada paso que daba hacia adelante, en el profundo rincón de mi ser, la esperanza resplandecía con una fuerza renovada. Las sombras se alargaban mientras corría por las calles desiertas, cada respiro que tomaba resquebrajaba el silencio que me rodeaba. El eco de mis latidos retumbaba en mi pecho, marcado por el peso de la incertidumbre. ¿Estaré haciendo lo correcto? La pregunta se repetía en mi mente, como un mantra que trataba de encontrar respuesta en medio de la confusión. Por un momento, me detuve en un cruce, intentando calmarme. La ciudad, antes familiar, había cambiado, ahora era un laberinto lleno de sombras, un reflejo de la lucha dentro de mí. Recordé el rostro de mis hijos. Sus risas,
los momentos cotidianos, acariciaron mi memoria como una suave caricia. ¿Cómo puedes pensar en esto como un sacrificio? Me recordé a mí mismo, esto es por ellos. Pero la pregunta persistía, ¿acaso valdría la pena el riesgo que estaba tomando? Mientras tanto, la luz de un faro cercano iluminaba brevemente el camino, revelando características que no había notado antes. Un rincón desgastado, una barricada de cartones, y entre ellos, un viejo árbol que aún florecía. Me acerqué, permitiendo que su fuerza me absorbiera. Era un recordatorio de que incluso en condiciones adversas, la vida tenía su manera de aferrarse y resistir. El deseo de luchar comenzó a arder más intensamente, continué avanzando, siguiendo la calle principal, una ruta que me llevaría a la plaza donde se congregaban aquellos que se oponían a la autoridad. Pero a medida que me acercaba, la tensión crecía. Un grupo de jóvenes se movía en círculos, sus gestos tácitos revelaban tanto miedo como valentía. Eran ellos quienes buscaban cambiar el rumbo, buscando ondas de cambio en medio de la opresión. Hey, uno de ellos me llamó, deteniéndome. Era una mujer con ojos vibrantes y una determinación palpante. ¿Eres uno de ellos? Su voz tenía el peso de la curiosidad, pero también inquietud. Me atrapó, como un rayo que busca conectarse con la tierra. Sí, respondí con firmeza. Estoy con ustedes. Luchamos por los mismos ideales, entonces, únete. Vamos a reunirnos. Cada voz cuenta, y la tuya es necesaria, me instó, su mirada chispeante se sentía como un ancla. Aquel encuentro se sentía mágico, como si de repente mi camino se definiera. Así lo hacía cada encuentro, cada paso, en este nuevo viaje hacia lo desconocido. Mientras me dispuse a seguirla, me pregunté, ¿qué significaría realmente unirse a esta lucha? ¿Significaría ponerme en el punto de mira de quienes nos oprimen, o tal vez hallar la clave para desafiar las cadenas que nos atan? Sin embargo, había algo en su presencia, una fuerza que me animaba a seguir. Una luz que iluminaba lo sombrío, la noche transcurrió entre discusiones fervientes sobre estrategias y esperanzas compartidas. Cada historia, cada experiencia trenzaba una red invisible de solidaridad entre nosotros. Miré a cada uno de esos rostros, jóvenes, viejos, todos con la misma chispa de determinación. Eso me hizo comprender que no éramos solo individuos luchando en la oscuridad, éramos una comunidad dispuesta a hacer lo necesario, pero en medio de la euforia y la unidad, un recuerdo inoportuno escabulló por mi mente, la autoridad no estaba inactiva. Habían comenzado a buscar a quienes se atrevían a levantarse. La imagen de Samuel y Clara volvió a mí. La decisión de separarnos había generado una grieta, un estado de vulnerabilidad. Necesitábamos prepararnos para lo que se venía, mientras el día empezaba a asomar, el cielo se teñía de anaranjado. Fue entonces cuando escuchamos el ruido, sirenas. La adrenalina corrió nuevamente por mis venas. Es la autoridad, gritaron los jóvenes, y el caos se desató entre nosotros. La urgencia de actuar se sentía en cada poro de mi piel. A la plaza, grité, recordando que ese era nuestro punto de encuentro. Hacia allí dirigimos nuestros pasos, impulsados por el deseo de resistir. A medida que corríamos, entre empujones y murmullos, una revelación me dejó sin aliento. Este no era solo un movimiento. Era el fuego que viviría para siempre, como el árbol que había visto anteriormente, pero mientras avanzábamos, sentí una mano en mi brazo. Era un hombre de mediana edad con una expresión de preocupación. Ten cuidado, me advirtió en voz baja, los que no están preparados pueden perder todo. Algunas verdades no son fáciles de aceptar. ¿A qué te refieres?, le pregunté, el pulso de la inmediatez latente en mis venas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito resonó con fuerza. Atrás. Huyan, era Clara. Y al fondo, destellos de luz y sombras que se acercaban a pasos agigantados. El temor se apoderó de mí, y en un instante, comprendí la magnitud de la situación. Aquel mensaje que la autoridad quería callar probablemente se había esparcido más allá de nuestro control. Era la prueba de que nuestras voces estaban resonando. Debemos seguir adelante, pensé. Una promesa se forjó en mi corazón mientras las sirenas se acercaban. Sin duda, el camino sería largo y peligroso, pero el fuego del cambio había comenzado a arder, y al parecer, sería una lucha que no podría evadir. Mientras me preparaba para enfrentar lo que sea que viniera, comprendí que se había convertido en algo personal. No solo luchábamos por el presente, sino por cualquier futuro que pudiéramos tener. La pregunta que anteriormente me había atormentado ya no pesaba, porque la lucha apenas comenzaba, y en lugar de sentir miedo,
Esta vez, me embargaba una renovada esperanza, corriendo hacia lo desconocido. Los ecos de nuestra resistencia comenzaban a resonar más allá de las sombras. Había una vida que necesitaba ser liberada, y yo estaba decidido a ser parte de ella, sin importar las medidas que tuviera que tomar. Mientras el peligro se acercaba, mi corazón palpitaba con una claridad contundente. Jamás podría haber imaginado que un hombre común pudiera luchar con valor y determinación. Estábamos creando una revolución de almas. El ruido de las sirenas era ensordecedor, como una ola imparable que se dirigía hacia nosotros. Todos alrededor mío comenzaron a moverse erráticamente, algunos gritando instrucciones, otros simplemente buscando una salida. La confusión era palpable, pero una chispa de determinación se encendió en mi interior. Este era el momento de dar un paso adelante, no de retroceder. Sigan hacia el callejón, grité, señalando hacia un estrecho pasaje a mi izquierda que parecía ocultar una salida del caos. Con un asentimiento colectivo, todos nos lanzamos a esa dirección. El aire estaba pesado por el olor de la incertidumbre, pero decidí concentrarme en aquella mujer de ojos brillantes que me había inspirado a unirme. Tenía que encontrarla, era un faro en esta tormenta. Logramos entrar al callejón justo antes de que se desatara el caos en la plaza. Las sirenas se apagaron brevemente, reemplazadas por gritos y el sonido de empujones. Sentí el corazón acelerado, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si el abismo me atraparía o me liberaría. ¿Dónde estamos?, preguntó un joven a mi lado, su rostro pálido reflejaba la angustia. Es un atajo, debemos esperar hasta que la situación se calme, respondí tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. El callejón estaba oscuro y húmedo, y escuchamos los ecos de las voces y pasos apresurados en la calle. Los ojos de los demás se llenaron de miedo, pero yo sentía la necesidad de ser un pilar en este momento. En silencio, buscamos apoyarnos unos en otros. Había una niña entre nosotros, tal vez de unos 7 años, que miraba con ojos grandes y desbordantes de confusión. Me agaché a su altura, recordando los pequeños rostros de mis hijos. Todo estará bien, solo tenemos que ser valientes. El cambio está cerca, y juntos somos más fuertes. Las palabras actuaron como un bálsamo, y ella me sonrió tímidamente, asintiendo. Recordé que, al final, era por esos pequeños momentos que luchábamos. Por la esperanza que llevaban en su interior. De repente, escuchamos un sonido sordo y los gritos se intensificaron. Eran ellos. Entre la mezcla de ruidos, podían oírse voces autoritarias, amenazantes y decididas a reprimir cualquier expresión de resistencia. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los jóvenes, el terror brillando en sus ojos. Esperemos, respondí, pero mi voz sonó insegura. Sabía que no teníamos mucho tiempo. La autoridad era implacable y nos encontraría pronto. La claustrofobia del callejón empezó a apoderarse de mí, y de repente, el profundo deseo de salir a la luz se convirtió en una necesidad. No podemos hacer algo, insistía la mujer de ojos brillantes que había conocido. Su valentía despertó un impulso en mí. Quizás era momento de actuar. Si nos han encontrado, debemos unificar nuestras voces, debemos lanzar una señal, propuse. Una señal, comentó otro miembro del grupo, claramente escéptico. Pero en medio de la incertidumbre, planté la idea en el aire, un canto, algo que nos una. Un mensaje de nuestra determinación. Si la autoridad nos escucha, ellos sabrán que no estamos solos. Que hay fuerza en nuestra unión. Algunos se miraron y susurraron entre ellos, pero en sus rostros comenzaba a surgir un rayo de convencimiento. La niña también asintió, y eso bastó para que la fuerza de mi convicción cobrase alas. Uno de los jóvenes comenzó a entonar una canción que había resonado en nuestras discusiones. La letra del himno se elevó suave al principio, un murmullo que se volvía eco en el aire, y poco a poco, las voces se fueron uniendo. El canto resonó en el callejón, primero tenuemente, y luego como un torrente de emociones, saliendo de nuestros corazones heridos. Era un grito de esperanza, un alarido contra el silencio que la autoridad intentaba imponer. Mientras cantábamos, pude sentir el miedo disolverse, se transformaba en algo mucho más fuerte, unidad. Sin embargo, no estábamos fuera de peligro. De repente, los pasos se hicieron más audibles, y creo que fue en ese instante que comprendí que la autoridad había llegado, que su sombra se cernía sobre nosotros. Solo teníamos un momento para decidir, seguir cantando, entregarnos al inevitable miedo, o convertirlo en fuerza, pero el canto resonaba, y en ese momento, experimenté algo que nunca hubiera imaginado. Sentí que la lucha y la esperanza estaban entrelazadas en mi ser.
La idea de mi familia, de mis hijos, de lo que significaban mis decisiones, me llenó de coraje. Finalmente, el canto fue ferviente, vibrante. Aunque el peligro se acercaba, me di cuenta de que ahí, en medio de aquel callejón, habíamos creado algo que resonaría más allá del tiempo y el espacio, habíamos encendido un fuego. Entonces, cuando los primeros rayos de luz de las linternas comenzaron a iluminar el callejón, comenzamos a correr otra vez. No sabíamos a dónde nos llevaría aquel camino, pero el espíritu de la lucha nos envolvía. Nunca imaginé que un hombre como yo estaría dispuesto a arriesgarlo todo, pensé mientras el canto continuaba resonando en nuestras almas. Cada paso que dábamos era un acto de desafío, una afirmación de que no estábamos solos en esta guerra sin balas. Pero al mirar por un instante atrás, el terror se aferró a mi pecho al descubrir que Clara no nos seguía. Su rostro, pálido y confundido, se perdió entre la multitud, no podía dejarla atrás. Algo profundo y desgarrador se encendió en mi interior, un grito de angustia y amor. La lucha apenas comenzaba, y ahora, quizás, tenía más que perder de lo que había imaginado. Regresaré por ti, murmuré, apretando los puños mientras la oscuridad nos absorbía nuevamente. Tenía que encontrarla. Tenía que enfrentar mis propios miedos y quería salvar lo que aún me quedaba. El eco de nuestras voces se desvanecía, pero el fuego de la resistencia ardía con más fuerza que nunca. Avancé en la penumbra del callejón, el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Cada respiro era un recordatorio de cuán cerca estaba el peligro, pero también de la determinación que surgía de mis entrañas. Había que encontrar a Clara y no podía permitirme el lujo de dudar ni un instante más. Mis pensamientos se desbordaban, plasmando imágenes de nuestras risas, de los momentos más simples, del susurro de sus sueños entre los muros de nuestra casa. Pero en medio del miedo, una pregunta persistía: ¿dónde estaría ahora? ¿Se encontraba atrapada en el caos o había logrado escapar? Mi mente giraba en torno a lo que podría ser y lo que podría perder. A medida que corría, el sonido de las sirenas retumbaba en la distancia, cada vez más lejanas. Los gritos y el alboroto se desvanecían un poco, como si la tormenta que nos había seguido comenzara a disiparse. Pero en mi interior, la tormenta aún rugía. Luchaba entre la necesidad de avanzar y el impulso abrumador de regresar. Me detuve un momento, sintiendo el aliento entrecortado, buscando reconocer el recorrido por el que habíamos pasado, la dirección del patio que podría unirnos nuevamente. Justo en ese instante, un grupo desorganizado de personas emergió de la esquina. Entre ellos, pude reconocer a la mujer de ojos brillantes. Su cabello desordenado, su mirada clara, una chispa de aliento me recorrió. «Clara», grité, pero mi voz se perdió en la confusión. Sin embargo, ella pareció escucharme, y en un momento paralizado, nuestros ojos se encontraron. «Ayúdame», clamó su voz, casi ahogada por el bullicio. La desesperación reflejada en su rostro era suficiente para empujarme hacia adelante, la gravedad de su solicitud resonando en mi pecho. Hice un llamado a quienes me rodeaban: «Alguien más viene». Pero unos ojos temerosos me devolvieron la mirada, llenos de incertidumbre. Sin embargo, mi prioridad era una: ella. Me abrí camino entre la gente, eludía cuerpos, saltaba sobre escombros dejados tras la huida. Y cuando decidí que no había vuelta atrás, temía que el tiempo se deslizara entre mis dedos, como un reloj de arena que se descompone al variar de posición. Finalmente, logré atravesar una pequeña muchedumbre, y allí estaba ella, sosteniéndose apenas en pie. Dos figuras se interponían entre nosotros. «Clara», grité. Sintiendo el ardor del amor y el miedo confluir en un solo grito, ella levantó la mirada, pero su rostro estaba nervioso, su expresión contradiciendo mis preguntas internas. Los otros la empujaban hacia atrás, como si quisieran sellar el paso entre nosotros. Con firmeza, di un paso hacia ellos, apretando los puños. Pero ahí estaba Clara, atrapada entre desconocidos y la distancia que amenazaba con abrir un abismo entre nosotros. «Deténganse», grité nuevamente, un rugido que salía desde el fondo de mi ser. No podía imaginar qué pasaría si no lograba alcanzarla. Sabía que el tiempo no se detenía para nadie, ni para nosotros. Cuando vi su rostro empapado en angustia, sentí que mi corazón se quebraba. Aceleré, mi cuerpo seguía el curso de mi mente. Sin embargo, los que estaban frente a ella vacilaban, como si la idea de dejarla ir rebotara en sus mentes. Debo ser un ejemplo, pensé, no solo para mí, sino para lo que somos en este momento. Fueron segundos de absoluta desesperación en los que intenté ganar terreno. Sin embargo, el peligro se cernía como un lobo oscuro y hambriento. El grupo de la autoridad comenzaba a avanzar y justo cuando pensaba que todo estaba perdido,
un grito profundo del grupo se alzó, juntos, gritó la misma voz que había comenzado el canto en el callejón. Aquella euforia de unidad golpeó el aire y lo transformó en un eco que se propagó. En ese instante, la gente alrededor de Clara se detuvo, comenzando a mirar a su alrededor, instintivamente sintiendo el impulso del canto, y fue en ese momento, cuando la esencia misma de nuestra lucha se combinó en la atmósfera. Las palabras del himno vibraron en el fondo de cada corazón, la esperanza gamberramente se abría puertas. Clara, grité. Una vez más, sabiendo que debía ser el faro en esa oscuridad. Ven hacia mí, y ella, en medio del tumulto, pasó entre las manos extendidas, entre murmullos y gestos de temor. El canto se transformó en un grito, no solo de resistencia, sino de amor, de pertenencia. Cuando finalmente se acercó, sentí la calidez de su mano encontrando la mía. Era una conexión poderosa, un hilo de luz que hacía frente a la opacidad que intentaba rodearnos. Sin embargo, no teníamos tiempo. La presión nos empujaba, y ahora, ante la inminencia de la llegada de la autoridad, teníamos que encontrar una salida. Con Clara a mi lado, corrimos impulsados por la fuerza del amor, por la unión de esas almas buscando escapar, buscando sobrevivir. Pero el eco de la autoridad iba en aumento, y al girar en una esquina, el mundo alrededor se oscureció, unos ojos temerosos nos miraron desde la penumbra, pero dentro de esa bruma, vislumbramos una figura que, como sombra, nos manejaba el pulso. Era un rostro conocido, pero que no había aparecido en mis pensamientos en un tiempo, un viejo amigo que en su angustia, tal vez se había convertido en un enemigo. No te moverás de aquí, gritó, su voz afilada como un cuchillo. Sentí que el corazón se me detenía, un estruendo de desconfianza y miedo llenó el aire. Había tomado decisiones que lo habían llevado ahí, pero la batalla estaba lejos de terminar. La lucha que había comenzado en ese callejón se volvía ahora un desafío personal. No sabía si el amor y la resistencia serían suficientes para romper los lazos que se habían torcido con desconfianza, pero estaba listo para empujar hasta el final. Regresaré por ti, me prometí a mí mismo, aunque no estaba seguro de cómo podría luchar contra alguien que conocía tan bien. Mientras la noche se cerraba, una nueva sombra se cernía sobre nosotros y estaba preparada para desatarse. Tenía que encontrar la manera de devolver la luz, por Clara y por todos aquellos que habían despertado un fuego en mi interior. Mi visión se oscureció por un instante al ver a Lucas, un amigo de la infancia que solía compartir viejas risas conmigo, ahora convertido en un extraño amenazante. Sabía que su realidad había cambiado, que el sufrimiento y la decepción habían dejado huellas profundas. La lucha de nuestra amistad se desdibujaba en el ambiente tenso, y mientras su mirada incriminatoria cernía sombras sobre Clara, el dolor de haberlo perdido se mezclaba con un impulso inquebrantable de proteger. ¿Por qué, Lucas?, pregunté, mi voz resonando entre la confusión que nos rodeaba. Su respuesta fue un silencio llenado de rencor, una elección que había hecho que pesaba como un yugo en su corazón. La multitud nos empujaba, intentando encontrar salida, pero él se mantuvo firme. El eco de sirenas se acercaba, un recordatorio frío del peligro inminente, y el compromiso con Clara invadía cada pensamiento. Podía verla a su lado, su expresión contrastando entre la falta de aliento y la esperanza, una mezcla de emociones que me gritaron que debía actuar. No quiero pelear contigo, detuve las palabras que intentaron escapar de mi boca, resonando en la frustración de saber que lo que antes era amistad ahora estaba contaminado por la desesperanza. Este camino no nos lleva a nada. Clara necesita ayuda, y yo solo quiero salvarla. La confusión reflejada en su rostro era un reflejo del tumulto interior. Por un instante, creí ver un vestigio de la amistad que habíamos compartido, pero rápidamente se tornó en temor al recordar su profunda convicción. La desesperación lo había empujado hacia este camino oscuro. Pero en su odio había también duda, y eso era lo que debía aprovechar. Lucas, esto no es quien eres, insistí, notando que mi voz se ablandaba, intentando llegar al corazón que parecía haber sido consumido por la rabia. La lucha no se resuelve entre amigos. Recuerda todo lo que hemos pasado. No podemos permitir que esto nos divida. Una fracción de tiempo, como si el mundo se detuviera, se instaló entre nosotros. Pude ver el conflicto en sus ojos, una batalla que reflejaba su propia grieta interna. Pero solo el tiempo ayudaría a sanar viejas heridas, lo sabía, y podía sentir que, mientras él dudaba, la autoridad avanzaba y estaba contra el reloj. Fue Clara quien al final rompió la tensión, sujetando suavemente mi brazo. Su toque era como un puente hacia Lucas, recordándole que no era solo su angustia, sino la de todos los que anhelaban un cambio. Lucas, su voz, llena de energía, cortó el aire con la fuerza de la verdad. Si seguimos por este camino, nadie saldrá bien parado.
Se necesita valentía para cambiar, una valentía que sabemos que tú tienes. Las palabras de Clara lo tocaron. Vuelvo a ser un hombre, resonó en su mente. Las emociones ocultas latían en sus sienes, un torrente que surgía a la superficie. Pero el sonido de pasos a nuestras espaldas volvió a despertar la realidad. La autoridad estaba muy cerca. Si había alguna oportunidad de escapar, cada momento contaba. Es hora de decidir, dije, sintiendo un nudo en la garganta. La lucha no tiene que ser así. Podemos unirnos y salir juntos. Una sombra de un ligero asentimiento surgió entre sus facciones. Tal vez, finalmente, se daría cuenta de que este acto era más grande que él o que yo. Con la certeza de que el tiempo se acababa, decidí arriesgarlo todo. Hice un paso hacia adelante, dispuesto a estirarme hasta el final por nuestro viejo amigo, hasta que el futuro pudiera resurgir entre nosotros. Y así fue como, en medio del caos, decidí que tal vez la esperanza podría brillar en la oscuridad que parecía engullirnos. Justo cuando la autoridad cruzó el rincón, nos detuvimos en un instante en el que el mundo entero se desmoronaba en nuestra frente. La decisión pendía en el aire. ¿Seríamos capaces de reescribir nuestra historia, o habríamos llegado al final de este capítulo con un final amargo? La mirada de Lucas se mantuvo firme, pero algo en él comenzaba a desvanecerse, a abrirse al cambio. ¿Podría ser suficiente? Fue en ese momento de tensión, donde las posibilidades parecían desbordar como un río un segundo antes de que un estruendo ensordecedor sacudiera el suelo, y el terror se apoderara de nosotros. Las puertas se estaban cerrando rápidamente, y en medio de aquel estruendo, todo lo que había imaginado simplemente comenzó a desvanecerse. Nadie estaba a salvo, y el dilema de la decisión se volvía más urgente. Todo lo que esperábamos estaba en juego, y una duda paralizante me atravesó. ¿Qué pasaría si rompía ese delicado hilo de conexión que había comenzado a tejerse entre nosotros? El estruendo se apagó, dejando un pesado silencio que envolvió el aire, y en medio de la incertidumbre, mis ojos se encontraron con los de Lucas y Clara. La luz de la esperanza y el terror se equilibraban en sus miradas. Podía sentir que ese instante era crucial, el destino de todos nosotros pendía de un hilo, y cada decisión que tomáramos en ese momento definiría nuestro futuro. Es hora de decidir, exclamé de nuevo, sintiendo como la adrenalina me impulsaba hacia un actuar decisivo. La lucha no tiene que ser entre nosotros. Hay algo más grande que el odio, que el miedo. No permitamos que esto nos divida. Las palabras resonaron con la fuerza de una convicción renovada. La rabia y el dolor también podían ser transformados en amor y solidaridad. Lucas, atrapado entre su rencor y la verdad que resonaba en nuestras voces, parpadeó como si despertara de un largo sueño. ¿Y si no podemos salir de esto? Su voz temblaba con el peso de sus dudas. ¿Y si todo lo que hemos hecho no tiene sentido, porque tenemos un propósito?, respondió Clara, con su voz firme como el acero. No estamos solos, y cada paso que hemos dado ha sido parte de nuestra lucha. Juntos podemos hacer lo posible. Este no es solo nuestro destino, es el destino de todos aquellos que nos rodean. Las palabras de Clara parecieron calar hondo en Lucas. Sus defensas comenzaron a resquebrajarse, y aún antes de que pudiera procesar completamente el impacto de lo que estaba pasando a su alrededor, unidos de incertidumbre y esperanza, nos lanzamos hacia adelante. Vamos, ahora, grité, con una voz que resonó en nuestra propia unión, corrimos, los pasos resonando como un tambor guerrero en el asfalto. La adrenalina impulsaba cada movimiento. Sabía que, a pesar del caos, habíamos tocado el corazón de Lucas, y eso podría ser la clave para abrir nuevas posibilidades, una salida. Pero la pregunta persistía en mi mente, ¿sería suficiente esto para cambiar el rumbo de nuestra historia? Mientras nuestras sombras se fusionaban con la oscuridad, las luces de la autoridad comenzaron a buscar entre la multitud. La presión aumentaba. Ya no podía pensar solo en mí mismo, sino en los rostros que ahora formaban parte de algo más grande, una comunidad de almas que se habían levantado en una rebelión pacífica, en lugar de una guerra de balas. Estamos juntos en esto, susurré a Lucas, sintiendo que el amor y la lealtad eran las verdaderas armas con las que combatir. De repente, un alarido quebró el aire. Detenidos. La voz era un rugido que emanaba desde lo más profundo de los soldados. Sentí una punzada de miedo, pero me aferré a la mano de Clara, sintiendo como nuestra lucha se sentía más que solo física. Era una batalla por el alma de todos los que amábamos. Al girar en una esquina, las luces del camión nos alcanzaron, y en medio de la confusión, el tiempo pareció ralentizarse. Por aquí,
gritó Clara, arrastrándonos hacia un callejón lateral, donde el refugio parecía a la vez más oscuro y anhelante. Cuando llegamos a un rincón vacío, nos detuvimos por un momento, robando aliento. Lucas, pálido y tembloroso, observaba la intensa realidad que le rodeaba. ¿Podemos realmente hacer esto? La vulnerabilidad en su voz me tocó profundamente, miré a ambos, sentí la unidad entre nosotros, el amor que superaba todo el miedo. Podemos, porque somos más que individuos. Estamos haciendo algo que cambiará nuestras vidas y la de nuestros hijos. En ese momento de incertidumbre, ante una fuerza abrumadora, de repente escuché a lo lejos una melodía reconfortante, el mismo canto que había unido nuestras voces en el callejón. Era un eco lejano de la esperanza, un recordatorio de que el cambio aún era posible. Con un movimiento impulsado por la urgencia, comencé a alzar la voz. Unámonos. Que nuestras voces resuenen. Clara y Lucas se unieron, y juntos comenzamos a cantar, en un crescendo que reclamaba nuestro derecho a existir, a ser escuchados. El poder de nuestras voces rompió la desesperanza que había cubierto la noche, mientras el eco del canto se propagaba a nuestro alrededor, las luces de la autoridad comenzaron a titubear, y su avance se detuvo, confundido. Nunca había imaginado que un hombre común pudiera ganar una guerra sin disparar una sola bala. Es ahora o nunca, musité mientras la canción se sumaba al clamor. Con nuestros corazones entrelazados, avanzamos juntos hacia una nueva realidad, unidos en la fe de que la lucha sería nuestra a partir de este momento. Miré a Clara y luego a Lucas, y determiné que en este instante, atravesábamos juntos un umbral. Lo haremos por ellos. Por un mundo donde nuestros hijos puedan correr sin miedo. Y justo cuando sentí que la luz del amanecer comenzaba a abrirse entre las sombras, entendí que cada paso que dábamos estaba sembrando justicia, y la esperanza ahora era nuestra mayor aliada. Tal vez, solo tal vez, habíamos sido los héroes de esta historia sin antídoto. Mientras el canto se elevaba entre los ecos de la noche, un profundo sentido de paz y unidad me llenó, porque, al final, se trataba de ser agentes de un cambio que podía trascender más allá de nosotros mismos. Con cada palabra que surgía, plantábamos la semilla de un mañana más brillante. En ese momento de revelación, supe, la guerra no solo se gana en el campo de batalla, sino en la unificación de corazones que se niegan a ser silenciados.